Entonces para ella, se va al baño, sale del baño, regresa, no, que tranquilo, y que no sé qué, que la fregada. Y cuando sale del baño, que se pone ahí, que tío, porque el baño da hacia la misma puerta que da la entrada del cuarto. Sale del baño y el ente estaba parado atrás de ella. En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas. Extrañaba decir esa frase de bienvenida y la verdad es que me encuentro muy contento y les doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan desde donde nos escuchen o nos vean, ya sea si están por Spotify, si están en YouTube o bueno, desde el medio que usted nos está acompañando. Muchísimas gracias por el favor de su atención. La verdad es que me encuentro muy contento porque ustedes ya están viendo que me acompaña alguien muy especial para mí. Ya estuvo con nosotros y ustedes nos estuvieron pidiendo que regresara, que vaya otra vez, que la segunda parte de sus historias, pues bueno, porque ustedes lo pidieron, aquí está, así que le doy la bienvenida a mi hermano Jonathan Guerrero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, depende del horario donde nos estén escuchando. Estoy muy bien y muy honrado de que me hayan invitado en esta segunda temporada, en esta apertura, con nueva locación, con nuevo todo, entonces muy bien, con muchas ganas de contar más historias. Muchísimas gracias, Jonah, y la verdad es que bueno, tenemos que compartirte eso que mucha gente te ha pedido y les gustaron mucho tus historias, entonces la verdad es que por eso dijimos, pues vamos a abrir la temporada pues con manteles largos y como ya lo dijiste tú, Jonah, estamos muy contentos porque estamos en un nuevo set de Vid Studio. Gracias, Uriel, gracias por esta posibilidad de que Vid Studio pues haga la producción de este podcast y bueno, pues Uriel, que es parte de Vid Studio y un servidor, estamos muy felices, pero no solo eso, también le damos la bienvenida a Spencer Starr, quien se une también a Vid Studio y bueno, él nos apoyó en montar toda esta locación. La verdad es que él también hizo posible que todo esto pues esté más vistoso y más bonito y bueno, también les platico, él tiene su propia marca de ropa y el día de hoy yo estoy portando una de sus camisas, uno de sus diseños, así que gracias Spencer y bienvenido a Vid Studio. Y bueno, también queremos decirles otra cosa muy interesante y esta es que queremos invitarlos a que pero ahora sí que participen con nosotros y eso es de la siguiente manera. Queremos pedirles que en los comentarios nos vayan diciendo de qué les gustaría que hablemos a lo largo de las, pues ahora sí que los capítulos de esta segunda temporada. Pónganos por ahí de qué tema les gustaría que hablemos y vamos a buscar un invitado de acuerdo a los temas que ustedes nos propongan. Por ahí ya tenemos varias sugerencias y acuérdense que nosotros las tomamos todas en cuenta. Por ahí también queremos pedirles que nos compartan historias paranormales. Si a ustedes les han pasado historias paranormales, déjenoslas en los comentarios y en el siguiente capítulo vamos a contar una de las historias que nos parezca más interesante y así sucesivamente. Entonces ahora ustedes van a poder participar con nosotros aquí en Sinfonías Nocturnas. Y bueno, por último, también quisiera decirles y pedirles que por ahí en los comentarios también nos vayan diciendo si conocen a una persona que creen que debería de estar aquí en Sinfonías Nocturnas. Nominen a esa persona que cuenta historias padrísimas o que tiene historias muy buenas o muy paranormales, que es lo que pues básicamente tocamos en este programa. Así que bueno, yo sé que lo que ustedes quieren es que vayamos a las historias, así que vamos para allá. Y para empezar, Jonah, quiero preguntarte, yo sé que ya te había preguntado esto y quienes vieron el primer episodio contigo ya más o menos conocen, pero recuérdanos cómo empezó, o sea, ¿cuándo recuerdas tú que inició tu contacto con lo paranormal? Uh-huh. Sí, pues mira, mi contacto con lo paranormal, específicamente un poco más con lo que fue en la cuestión, yo digo, de extraterrestres, pues fue alrededor de cuando yo tenía algunos 4 años. 4 años, yo me acuerdo que estaba por ahí del kinder, más o menos, por ahí, dentro del... Sí, yo que era un primero de kinder por ahí, todavía estaba ahí chavillo. Y pues bueno, mi primera experiencia que yo recuerdo paranormal, pues fue la vez que nosotros nos acabamos de cambiar de casa ahí a la colonia San Felipe, ahí en Los Fresnos, en Soledad. Y pues el cuarto donde nosotros nos quedábamos, pues daba junto al cuarto de mis papás. Recuerdo cuando llegamos ahí, en el cuarto había unas veladoras, las cuales retiró mi mamá. Y pues ahí estaba nuestra cama. Pues yo ese cuarto es el cuarto que nunca pude dormir ahí pacíficamente. Porque desde el día 1 que yo recuerdo, recuerdo mucho donde estaban esas veladoras. A través de esa pared, pues salía un ente, ¿verdad?
salía un ente largo, yo creo que unos 2 metros, descarnado, bueno, yo digo descarnado, pero era como color rojo. Posteriormente, bueno, era color rojo y yo digo como con piel tipo de delfín roja, ¿sabes? Húmedo, pero no sabes cómo explicarlo porque pues no sabes, nunca lo toqué, nunca lo sentí. Y pues bueno, esa fue mi primera experiencia paranormal, cómo salía de la pared. Era una presencia que no necesitaba hablar, que no necesitaba verme, que no necesitaba gritar, que no necesitaba moverse, simplemente brazos largos, piernas largas, comprensión larga y delgada, y pues imponente, ¿no? Y con un caminar, por así decirlo, robótico, porque pues era un ser que era como que no te proyectaba alguna sensación o que algún gesto que te pudiera, pues ahora sí que decir, está, o sea, gesticuloso, no tenía nada de gesticuloso, él siempre un porte, y pues con ese porte pues a mí me daba miedo, ¿verdad? Yo lo confundía o lo asemejo mucho a lo que después pues vi con lo que fue la parte de la película de E.T., el extraterrestre, porque pues era rojo y cuando vienen por él de la nave, pues bueno, son personas altas y yo lo relacionaba mucho con él, aparte de los dedos largos y todo esto, pues bueno, imagínate que sale un niño de 4 años, se posa frente a tu cama, a tus pies, se sienta, te voltea a ver y te dice pues que no grites, ¿verdad? No te lo decía, yo nunca me comuniqué con ellos de una forma verbal. Sin embargo, sentía que la forma de comunicación de nosotros era a través de, pues no sé, ¿verdad? O sea, algo que dábamos por hecho. O sea, nosotros decíamos que era como nuestra comunicación de hermanos, así con ellos, ¿no? O sea, no tenía yo que decir algo, él no me tenía que decir algo para yo saber lo que él me estaba diciendo o para que él supiera lo que yo le estaba diciendo. Entonces esa es como que mi primera experiencia que tuve con él. Después, posteriormente, pues se paraba al lado de mí, me tapaba la boca. Y pues también lo que conté, ¿verdad? Que en otras ocasiones pues tuve viajes, por eso yo ya lo semejé con extraterrestres. Un niño de 4 años, ¿qué va a saber que es un extraterrestre? Cuando pues veo que me llevan a un lugar y pues yo veo cómo me alejo de la Tierra, ¿verdad? Veo cómo me voy alejando de la Tierra, veo cómo voy dejando todo. En lo que yo considero una nave que nunca tuvo una forma, fue transparente la parte en medio y que pues bueno, por eso es que yo lo asocié con extraterrestres. Y recuerdo que decías que tú veías cómo te alejabas de la Tierra, ¿no? Descríbenos un poquito cómo fue eso cuando tú te ves alejarte de aquí. Platícanos cómo fue. Sí, ellos me llevan, me llevaban de varias formas. Las primeras veces me llevaban como una nave y pues yo veía pues como un avión, ¿verdad? Ahora lo que sé que es un avión, antes pues no. Pero pues así veías a cómo me iba alejando de mi cuarto, cómo se iban haciendo chiquitas las casas, cómo iba viendo la vegetación, cómo iba viendo todo. Y pues así hasta alejarme. Y posteriormente también tenía sueños donde pues veía prácticamente lo mismo, pero el mundo acabándose. Me enseñaban cómo se acababa el mundo y pues para mí era muy traumático porque nada más iba yo en la nave. Bueno, yo y varias personas, ¿no? Pero no iba ni mi familia, no ibas tú, no iba mi papá, no iba mi mamá, no iba nadie. Entonces para mí era traumático porque pues yo decía, bueno, a mí es el único que me llevan y se está acabando la Tierra, ¿verdad? Entonces esto es parte de lo que veía en esa nave. Y te digo, otras veces me llevaban como en un tipo huevo, donde me ponían como en un tipo una bolsa, un huevo, no sé. Y llegábamos a un lugar oscuro, totalmente oscuro, donde nada más había como una luz tipo morada, como de esa luz negra, donde con esa luz negra pues nada más veía lo que eran las sombras de más personas, más niños, y yo no veía pues dónde estábamos realmente, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que pues salía así todo pegajoso donde me ponían y pues yo ya estaba en lo que yo considero otro planeta, pero era totalmente negro. Los que me llevaban en huevo eran diferentes. Los primeros que te hablé eran rojos, bueno, como descarnados, es rojo, como tipo Freddy, no sé cómo describirlo, como diablo yo creo. Y los segundos eran como más tipo negros, pegándole a un color gris opaco, no sé cómo también cómo explicarlo, igual altos pero con diferente complexión. Y ellos me llevaban en un huevo también. Hace poco yo conté que a ti te pasaba esto de niño y que por cierto tienes una invitación a otro espacio, luego te platico bien de esto. Un saludo a Los San Luis, un medio de aquí local que nos invitó hace poquito a una entrevista y me decía cómo era el fin del mundo. Me decían cómo veía él el fin del mundo, cómo te decían que era. Catastrófico, totalmente catastrófico, te digo. Yo creo que en ese tiempo pues no te imaginas el final del mundo, ¿verdad? O sea, yo lo que veía nada más era que, por ejemplo, de la Tierra, pues
como ahora ves las placas tectónicas, ¿no? Yo lo veía en ese tiempo, como la tierra se iba como levantando, tipo terremotos, y de la tierra pues salía magma o salía algo quemándose. Entonces yo veía todo eso y yo veía cómo se iban cayendo los edificios, veía inundaciones, veía lo que podríamos ser que eran tsunamis. Digo, ahora lo sé, en ese tiempo no, en ese tiempo nomás veía yo inundación. Pero lo que más me acuerdo y lo que más me remarcó mi infancia fue el fuego. Porque veía fuego por todos lados. O sea, veía fuego que salía de abajo de la tierra, cosas explotando, edificios cayéndose, todo quemándose, gente gritando, gente... O sea, un holocausto total. Una escena muy apocalíptica. Apocalíptica totalmente. Oye, Jonah, y platícanos cómo te sentías. O sea, ¿qué te hacía sentir todo esto? ¿Cuáles eran esas sensaciones que pasaban por ti siendo un niño? Uh-huh. No, pues fíjate, imagínate ver ahí a tu mamá quemándose, ¿no? Y tú no pudiendo hacer nada desde arriba. Viendo a tu papá, a tu hermano, a tus abuelitos, que en ese tiempo éramos muy apegados a mis abuelitos, quemándose, o sea, totalmente muriendo en ese apocalipsis, pues era un trauma para mí. Por eso yo de verdad viví traumado, ¿verdad? O sea, viví traumado 14 años de mi vida con eso, porque pues para muchos a lo mejor pudiera no significar nada, pero para mí ver que un ser amado se muere, pues un niño de 4 años, ¿cómo lidia con eso, verdad? O sea, es imposible. Claro. Digo, yo que soy tu hermano y que pues obviamente que estaba cercano a ti, yo recuerdo tu miedo. O sea, yo no puedo describir lo que yo veía en ti. O sea, la manera en la que no podías ni siquiera subir al segundo piso porque tenías que pasar por ese cuarto. O sea, tantas cosas que pasaban, que pues éramos niños, ¿no? Uh-huh. Y yo tampoco entendía muchas cosas, pero o sea, yo solo no me explicaba por qué tú, cuando ibas con mis papás y les pedías que te dejaran dormir, no te dejaban, y luego de tanto que de verdad que ya no dormías y todo lo que te sucedía, nos tuvieron que cambiar de cuarto. Y yo digo, en la lógica de cualquier persona, o sea, ¿cómo es posible que 2 niños de 3 y 4 años, porque nos llevamos 1 año de edad, yo soy 1 año más chico, entonces yo recuerdo que cómo era posible que 2 niños de esa edad preferían quedarse un piso abajo y hasta el fondo que dormir enfrente del cuarto de sus papás? Entonces, o sea, yo digo, de verdad, sea tanto tu miedo que bueno, eso es lo que yo recuerdo de todo esto que a ti te pasaba. Oye, Jonah, y bueno, vamos a dejar un poquito esa parte de cómo iniciaste en esta cuestión de lo paranormal, y si quieren revivirlo, si quieren volver a escuchar estas historias de Jonah un poquito 2 horas más explicadas, váyanse al especial en vivo en nuestro canal de YouTube, por ahí las pueden encontrar. Así que los invitamos a que vayan a ver los primeros 15 capítulos de la primera temporada también, para que puedan conocer a todos nuestros invitados y cómo se puso el especial de Halloween que tuvimos con Jonathan Guerrero. Oye, Jonah, y continuando con la entrevista, platícame ahora cuál fue la última experiencia paranormal que tuviste. A lo largo del podcast, en la primera temporada, yo siempre he dicho, la gente que solemos ver, sentir cosas o estar relacionados a lo paranormal, no es como de que a partir de esta fecha ya cambió mi vida y yo ya no escucho ni veo nada. Yo siempre he pensado que esto nos acompaña a lo largo de nuestra vida, entonces, haciendo esa apuesta, estoy seguro que te han pasado cosas de esa vez que viniste ahora. ¿Cuál fue la última experiencia paranormal que te pasó? Pues mira, tengo una que ahorita me marcó mucho, que no fue hace mucho, de hecho, creo que sí, por ahí sí platiqué la entrada en el especial de Halloween, porque precisamente fue por ahí de octubre, de primeros de octubre. Yo me acuerdo porque pues yo empecé a adornar mi casa y toda la cosa, y ese día era un domingo, creo que era domingo 1 o 31 de septiembre, por ahí. Yo estaba adornando la casa, estaba sacando las cosas. Me acosté, me fui a dormir como cualquier domingo. Ese día tenía mucho sueño, no sé por qué. Ya total que me caí como en un tipo de trance, porque estaba dormido y no dormido. Luego ya, como que me dormí, pero yo me veía que estaba dormido. Entonces yo me veía como desde una esquina que estaba dormido y que mi esposa estaba al lado mío, pues jugando, más bien viendo TikTok. Y yo decía, ay, ¿por qué no se duerme? ¿Va? Si ya es domingo, ya que se duerma, ya que no está en el TikTok. Pero bueno, yo así me quedé, y dentro de la esquina, pues como que me fui, ¿no? Me fui a otro lugar. Y yo dije, ay, qué raro. Y yo por dentro pensaba entre mi sueño o entre lo que pasaba, decía, a ver, 1 de octubre, 30 de octubre, ya estoy con mis cosas. Y llegaba a un cuarto donde había
una persona aquí de este lado. Haz de cuenta que yo así donde estoy. Aquí en esta parte había un chavo. Enfrente de él, como en una cama, había un señor. Y al lado de él, alcancé a ver una sombra. Una sombra delgada, alta, sentada al lado del señor. Entonces me volteaba a ver el chavo a mí y me decía, solo tú me puedes ayudar. Y yo dije, caray, ¿quién es? Y en eso volteaba a ver porque quería ver quién era el señor, porque no reconocían al chavo y no reconocía al señor. Y en eso veo que la sombra, estando con el señor, me voltea a ver. Me voltea a ver, hace cuenta que hace esto, porque yo estaba, te comento, de este lado. Hace esto, y ahí me empieza a dar a mí mucho miedo. Digo, ay, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos, necesito rezar mi cuerpo, la sangre de Cristo, me ata la sangre de Cristo, necesito regresar a mi cuerpo. Regreso a mi cuerpo, despierto y mi esposa jugando TikTok. Y yo dije, ay, fue un sueño. Dije, no sé, a lo mejor fue por lo cansado que estaba. Pero sí me quedó muy presente la silueta que vi ahí. Y al otro día me acuerdo que le empecé a mandar mensajes a mis amigos. Oye, ¿cómo está tu papá? Oye, esto, oye, el otro. Porque yo dije, algo va a pasar o alguien va a tener esto. No, mi papá está bien. No, que esto. Y así a los que yo consideraba cercanos, ¿verdad? Y no sé si eso haya sido, no sé si eso haya pasado, pero a los 15 días nos enteramos que había fallecido Agustín, uno de nuestros amigos, que había quedado inconsciente. Entonces cuando me dicen eso, pues yo me impacté mucho. O sea, la verdad me pegó mucho porque fuimos amigos del grupo juvenil, nos decíamos carnales, hermanos, jugamos fútbol juntos y toda la cosa. Y sí me sentía mal porque dije, bueno, nomás nos hablábamos para cuando perdía el América o cuando ganaba las Chivas, porque él iba a las Chivas. Y dije, era Agustín. Cuando él me dijo, hermano, solo tú me puedes ayudar, dije, era Agustín. A lo mejor él quería que me despidiera, ayudarle a despedir de alguien o algo así. Que me acuerdo que inmediatamente busqué a alguien de su familia, le mandé un mensaje y fue algo que me pegó mucho. Entonces yo dije, pudo haber sido él, no lo aseguro, pero yo estoy casi seguro que era él por lo que sentí. Porque decías que es alguien que me conoce, es alguien que sabe que va a morir y que me conoce, porque yo en ese momento esa silueta lo vi como la muerte. La verdad. Y yo me preocupaba mucho, pues, también por un amigo que tengo que la verdad lo quiero mucho y tenía mal a su papá, hace un tiempo. Pasó 15 días y a partir del Día de Muertos, que a partir también del especial de Halloween, empiezo a ver esa silueta en mi cuarto, hacia el pasillo. Y dije, ay, no. Dije, son las cobijas, son estas. Le dije a mi esposa, dije, oye, ¿qué crees que estoy viendo una silueta? Me dice, sí, yo también la veo. Le digo, pero me dice, son las cobijas, son estos, son el otro. Le digo, entonces ya la vemos los dos. Y ya total que el siguiente día voy, quito las colchas y esto y lo otro. Le digo, ya no se ve, ¿verdad, la silueta? Me dice, no, yo todavía la sigo viendo. Yo todavía la seguía viendo. Le dije, es que ya quité todo lo que había ahí. Digo, y se sigue viendo la silueta. Le digo, ya cerré las cortinas, ya estoy viendo que la forma de la luz, que esto, que lo otro, y se sigue viendo la silueta. Le digo, y cuando yo más caso le hago, se nota más. Pero una vez vi un podcast de un señor que no me acuerdo, que por ahí te pasó una vez, que yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice y que con lo que le pasó a Randall, que platicó aquí en tu podcast también, que es algo muy cierto y que yo también siempre lo he defendido, que es el libre albedrío. Cuando aprendí mucho del libre albedrío y a que realmente tú puedas decirle no a esas cosas, pues realmente te lo respetan, porque ni Dios profana el libre albedrío, ¿verdad? Por eso nos lo dio. Entonces me acuerdo que decían, o sea, tú dile a ese cuate que no lo quieres y no lo quieres y no lo vas a aceptar y no va a estar contigo, porque él no es de este mundo, él no es de esta dimensión, él te necesita a ti para que tú quieras que ellos se te presenten, si no, no. Y eso me quedó muy marcado, como lo pidió Randall, ¿verdad? Que antes de que se le presentaran estos extraterrestres, pues él les dijo que sí. Entonces, sí, hay quienes te preguntan, hay quienes tú inconscientemente los buscas, pero al fin de cuentas es tu decisión si quieres ir más allá o no, ¿verdad? Entonces yo dije, yo no los quiero ver, yo no quiero saber de ustedes, ya no quiero saber nada de ustedes. Ya se cerró para mí y los dejé de ver un rato. Después, como los 15 días, porque te digo que a veces inconscientemente lo buscas porque te queda el ¿qué sería? ¿Qué esto? ¿Verdad? O sea, si realmente sí fue eso, o sea, y cómo no lo pude ver y a lo mejor yo hubiera hecho esto, no sé.
ahora empecé a ver 2 entes. Y mi esposa también los veía. Entonces, pues sí, esto fue lo último paranormal que pues sí, a mí se me... Pues todavía ahí los sigo viendo de repente, digo, yo sí hago oración y digo, no, los dejo con el libre albedrío, la sangre de Cristo y con las cadenas del amor de Cristo me ata mi cuerpo. Y porque yo sentía como si me estuvieran acechando, como si me estuvieran observando porque los había visto, o sea, como que los había podido ver. Entonces como que yo siento que ahí estaban viendo así como de cómo es que nos ve, cómo es que nos vio. No sé, algo así sentía esa vibra pesada, porque yo hace mucho que ya no tenía miedo y cuando lo vi, o sea, yo recuerdo que reviví toda mi infancia de miedo y dije, oye, pero es que a mí no me da miedo estas cosas, ¿no? Yo aprendí a sobrellevarlas y sí, o sea, empiezo con mis oraciones, empiezo a decir, no les permito que estén aquí y es de manera que controlo un poco eso. Claro. Fíjate que me llama mucho la atención porque decías desde la primera historia que nos contabas esta comunicación que hemos tenido desde niños. Y sí, la verdad es que a mí me pasa bastante que cuando sueño algo, si tiene cara a mi sueño, yo como tú le pregunto a la persona, y en un capítulo ya donde estuvo Alma, que nos acompañó en la primera temporada, una vez yo la soñé a ella mal y resulta que sí estaba muy enferma, o sea, y entonces cuando vino aquí al capítulo, pues estuvimos platicando de esa situación. Pero a lo que te referías era con eso, que muy seguido tú y yo luego nos preguntamos pues así que por WhatsApp, ¿estás bien? Oye, es que soñé esto, ¿todo bien en casa? O sea, y así. Y bueno, todo esto que me estás escribiendo, pues o sea, cuando nos reunimos los domingos, que son los días que solemos reunirnos en familia, pues nos cuentas todo esto y yo soy testigo, ¿no? O sea, yo soy testigo de todo esto y ahora con lo de Agus fue algo muy fuerte para todos porque pues en el grupo hicimos ahora sí que amistades bastante valiosas y enterarnos de una cosa así fue muy triste y yo conté en la primera temporada que yo me lo llevé de misiones a él, o sea, yo iba con él en un equipo entonces y trabajé muchos años con él en distintas, ahora sí que de las parroquias en las que pertenecimos como movimiento, o sea, yo estuve con él en varias, entonces, o sea, cuando me acuerdo perfectamente que decías que lo relacionabas con tu amigo y entonces cuando nos enteramos de Agus, o sea, pues yo creo que pues por la descripción que tú dabas en tus sueños fue lo impresionante, ¿no? Que todo coincide a que fuera Agus. Digo, y en el primer episodio que nos acompañaste hablamos de esta cuestión que tú has tenido siempre de que sueñas cosas como cuando fallecieron nuestros abuelos, o sea, entonces sueñas algo y se vuelve real. Entonces, o sea, yo lo he dicho mucho, ¿no? A veces uno es muy juzgado y estas cosas no las anda diciendo tan a la ligera porque te tildan de loco, lo que tú quieras, porque son cosas bastante impresionantes, pero que dices, pues pasan, al final de cuentas pasan y ahí están y no una vez, o sea, se repiten y se repiten y entonces, o sea, pues es algo que te ha acompañado toda tu vida. Toda mi vida. Tiene la particularidad que como les comenté, creo que en el podcast sí lo comenté, cuando me dio viruela, así que empecé a alucinar, o sea, a partir de ahí fue donde empecé como a... Tal vez a lo mejor antes ya lo tenía, pero yo recuerdo que desde ahí fue como que ya lo tenía más presente. De que todo lo que soñaba tenía una particularidad, o sea, sueño y lo primero es que como que me aturdo, escucho un sonidito, escucho como frecuencia y un sonidito, así, y como un zancudo que ahí te está. Y después empiezo a ver sombras chiquitas que van de un lado para otro. Entonces cuando yo me aturdo y que empiezo a ver esto, sé que lo que acababa de soñar va a pasar. Eso es como mi antecedente, o cada que veo a estos entes, en este caso los larguiruchos así que se me presentan, normalmente se me presentan cuando algo va a pasar, algo bueno o algo malo. Yo me acuerdo más de lo malo, pero también se me han presentado cuando sale algo bueno, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es como la particularidad que tengo, el sonidito, la ¿cómo se llama? La estática y ver esos seres pequeñitos o a los larguiruchos, que se me presentan y digo, cuando eso pasa es que eso va a pasar. Claro. Hablando de esos seres, cuando viniste la primera vez, dijimos que íbamos a hacer una segunda parte precisamente porque íbamos a partir desde donde te quedaste en la cronología de tu vida y todo lo paranormal que te ha pasado. Por ahí ya tienes una petición, una historia que te pidieron que contaras, pero antes de esa, vamos a la casa de Valle Dorado. En el primer capítulo hablamos de Fresnos, que fue la que dijiste tú por allá por San Felipe. Todo esto es aquí en San Luis Potosí para quien nos vea de otros estados u otros países. Gracias a quienes nos ven en esos lugares también. Y bueno, tú decías decíamos más bien
vamos a esta casa, nos pasaban cosas, nos vamos a hogares populares, nos pasan cosas, nos cambiamos a otra casa en ese mismo fraccionamiento, pero una cuadra después, y ahí también nos pasaban cosas. Nos vamos a Valle Dorado y ahí también nos pasan cosas, y para mí, esa es la casa con mayor actividad paranormal en la que hemos vivido. Platícanos alguna historia. Yo quisiera, personalmente, a mí algo que me pone los pelos de punta nada más de recordar era lo del closet, pero ahora sí que tú platícanos algo que consideres que es así como bastante fuerte de ahí de Valle Dorado. Híjole, pues tengo muchas. Mira, hablando del closet, no sé si ya conté la del señor del sombrero también ahí de Valle Dorado. Creo que no la contaste, no, porque ahí nos quedamos. Sí, ¿verdad? Digo, tengo de extraterrestres, pero también ahí lo que yo marco como principal fue que ahí fueron como agresivos. En los otros lugares donde se aparecían no habíamos tenido como que fueran agresivos o que nos hubiera pasado algo muy fuerte, y en la casa de Valle Dorado sí. Entonces creo que esa fue la particularidad. O sea, yo me acuerdo que por ahí del 2010, si no mal recuerdo, que es cuando ya estábamos ahí en Valle Dorado, te digo, yo creo que sí conté que una vez en Pedro Moreno me encontré un señor alto, gabardina, sombrero, y a partir de ahí siento que se me pegó. Que me acuerdo que yo volteé y yo dije, no, pues lo van a atropellar al señor, ¿verdad? Pero una presencia impresionante, y cuando volteo pues ya no estaba nada. Entonces ahí fue cuando yo digo, esta cosa se me pegó, y yo lo voy a un demonio, porque yo recuerdo que pasó eso, y como hecho adrede, me acuerdo que esa vez a mi mamá le detectaron una bolita en su seno izquierdo, si no mal recuerdo, que era un acceso. Entonces yo dije, ay, no manches, pues ya. Y estábamos preocupados por mamá y todo, y fue benigno y toda la cosa. Pero me acuerdo que en ese tiempo mi mamá se ponía muy mal porque estaba enferma. Se ponía muy mal de que, pues sí, no, de que se le parecía un lado del cuerpo, creo que el lado izquierdo, o sí, que le daban unos ataques muy fuertes. Pero yo me acuerdo de uno muy en especial que yo veía, y me acuerdo que entrando a nuestra casa, pues hasta atrás hay un vitral enorme. Y me acuerdo que una vez más se puso bien mal. Y recuerdo cuando veo para allá, veo a este señor, ¿verdad? De gabardina, de sombrero, un Jeepers Creepers casi, porque era un viejito. O sea, tú lo ves y parecía un viejito, pero ya después lo veías y dices, es una presencia como demoníaca, ¿no? O sea, es una manifestación demoníaca de algo. Y esa vez yo me acuerdo que yo entro, lo veo, y en lugar de darme miedo, en aquel tiempo pues estábamos en el grupo juvenil. Y pues en el grupo juvenil pues siento que fuimos muy sinceros y que purificábamos muchas cosas, y que nosotros nos sentíamos superhéroes porque teníamos como que la conciencia tranquila, ibas a dar servicio a Dios, estabas con Dios, sentías que estabas haciendo cosas buenas. Y yo me acuerdo que en esa ocasión que lo vi, yo le dije, tú no vas a poder con nosotros. Le dije, porque nuestra fe es más grande que tú. Y a partir de ahí se puso muy, ¿cómo se dice? Como muy, pues sí, ¿no? Como enojado, no sé, porque me acuerdo que esa vez saqué, mi mamá se puso muy mal, y mi papá me dijo, ay, saca el carro para llevar a tu mamá al hospital, no sé qué, la fregada. Entonces me acuerdo que sacó el carro y le trato de dar la vuelta, y cuando doy la vuelta veo a este cuate que me quiso, pues me amagó con pegarme, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me hago así en el carro y volteo, y pues no había nada. Entonces ya me estaciono normal, llevamos a mi mamá. Pero a este cuate yo lo seguía viendo en sueños. Lo seguía viendo como en sueños, pero te digo, yo comentaba a veces, no vas a poder con nosotros porque nosotros tenemos una fe muy grande, y no vas a poder con nosotros, no vas a poder. Y para mí fue muy marcado, digo, a lo mejor no fue tan así, porque yo recuerdo cuando una vez, de eso fue del 2010 al 2013, 2014, que pasaba eso, pues mi mamá se empezó a poner más mal, ¿no? Ya después nos dijeron que su acceso no era malo, pero pues en el 2014 le detectan cáncer. Y me acuerdo que una vez yo le hice una oración, que yo dije, vamos a hacer una oración de sanación, porque pues ya cuando estás en una etapa terminal, pues yo creo que haces de todo, ¿no? Y me acuerdo que esa vez le hice la oración, y yo me acuerdo que mi mamá decía, no, sí, cuando me hice la oración, yo veía a Dios que me daba la mano de un pozo, y yo veía en mi oración, yo veía la otra parte, ¿verdad? Que yo estaba afuera de un pozo, y que mi mamá estaba adentro, y yo veía cómo la alcanzaba la oscuridad. Y esa oscuridad, al final, estaba este cuate, ¿no? O sea, este cuate, pues exponencial. Y me acuerdo mucho que esa vez yo me acuerdo que hablé con ustedes y les dije, hay que estar preparados para lo peor,
porque pues yo había visto que a mi mamá se le había llevado la oscuridad y me daba mucho miedo y me daba mucho temor porque yo sentía como si el diablo no lo hubiera quitado. Así sentía. Entonces eso también fue algo de las experiencias pues muy marcadas que tengo ahí en Valle Dorado, porque este cuate sentía, o sea, él atacaba y al final vio una parte vulnerable y fue donde nos pegó. Claro. Fíjate que me llama mucho la atención porque Nadia, que estuvo en el primer capítulo de la primera temporada, habla de cómo ella veía también a este ser, pero en su casa. Y que para quien no sepa, les pongo como contexto que éramos vecinos. O sea, ella vivía justo en la casa del lado de nosotros. Justo vivimos juntos en el grupo juvenil que menciona mi hermano. En la primera temporada vinieron misioneros y amigos que estuvieron en este grupo también. Y lo curioso es que Nadia también lo veía. Yo recuerdo que ella siempre decía que lo veía en la barda, parada en la barda del patio de su casa, y que brincaba a la de nosotros. Y entonces nosotros pues también veíamos a ese mono. Bueno, yo en mi caso he contado en otros capítulos que yo todo lo que veía lo veía a través de un espejo, pero yo lo veía en la cocina de nuestra casa que da hacia la casa de Nadia. Prácticamente el patio se conecta por allá y yo lo veía pero en reflejos, o sea, como sombras, ¿no? Quiero pensar que la cosa que me jadeaba y que me atacaba por las noches era esa misma cosa que estaba ahí en esa casa y que mucho tiempo me atormentó hasta que tuve que pues poner así que un alto, ¿no? Y bueno, eso también lo conté en otro capítulo de la primera temporada. No voy a volver a contarlo para que tú nos sigas contando pues estas cuestiones que te pasaban a ti. Y bueno, sí, recuerdo la actividad. Por eso digo que esa es la casa donde más actividad paranormal hemos tenido, ¿no? Y cuánta gente no habla de ese hombre de sombrero en tantas regiones del mundo y en tantas partes, en otros podcasts. Digo, nosotros que tenemos en TikTok los fragmentos de los capítulos, luego nos encontramos con otros podcasts que también son de cuestiones paranormales y todo el mundo habla del hombre del sombrero y todo el mundo lo describe igual. Desde mi ignorancia yo voy a decir que es la manifestación del mal. O sea, porque pues realmente en todas las civilizaciones, en todos, pues tenemos definimos algo como bueno y algo como malo. Claro. Y yo siento que el tener tanta, porque no nada más es en México, sino en muchas partes del mundo donde lo ven, el tener tanta coincidencia, yo digo que es porque nosotros mismos materializamos el mal y lo vemos de esa manera. Y entonces el mal se nos presenta en esa manera y pues nos está atenuando de una u otra forma. Claro. Digo, mi ¿cómo se llama? Comentario personal, no quiero decir que eso sea, pero yo así lo veo. Y volviendo un poco a lo que eran los extraterrestres, que es lo que a mí más me ha atañido más en mi vida, pues sí, en lo que contábamos en esas ocasiones, ¿verdad? Como pues yo hasta tenía una cinta donde pues ya no quería que se abriera mi closet, porque hay quienes dicen que son portales interdimensionales que ellos adoptan, depende de cada cosa, un closet, un armario, un espejo, lo que ellos adopten, ¿no? Pero para mí era impresionante cómo las pruebas aparte rechinan, o sea, las puertas ya escuchabas. Yo me acuerdo que estaba volteado hacia mi lado derecho y daba hacia atrás el closet porque obviamente no quería ver cuándo se abría. Y nada más escuchaba el rechinido de las puertas y se abrían de par en par. Y salía el ente, igual como lo platiqué a los 4 años. Una persona delgada, brazos muy largos, dedos muy largos, pies largos, muy delgado. Salía del closet, veía hacia todos lados y yo nada más percibía cómo se sentaba otra vez a mis pies y cómo estaba ahí. Entonces yo me acuerdo que a veces yo me volteaba así, bueno, ya después de estar hacia mi lado derecho, me volteaba ya hacia arriba. Dije, no creo, pues se hundió la cama y todo, volteaba y ahí estaba. Y me volteaba a ver, como siempre, no sé, se quedaba viendo así, él hacia su lado izquierdo y yo hacia el frente. Y me acuerdo una vez había afuera de la casa, de la ventana que da hacia la avenida Industrias, como una especie de patineta, o no sé cómo describirlo, pero era como triangular. Y esa es de la única vez que me acuerdo que me sacaron de la casa. O sea, nomás me acuerdo que de repente se iluminó el cuarto, y en eso que se ilumina el cuarto yo aparezco como en una casa de madera con mucha vegetación, pero una casa de madera, no sé cómo describirla. O sea, yo dije, casa de madera en México pues no hay, pero sí una casa de madera en medio de la nada. Ahí ni siquiera había agua, nada, pero sí había vegetación. Y me acuerdo que se escuchaba mucho el viento y cómo pegaban las ventanas.
y yo estaba en una cama. Y ahí estaba yo, nada más. Y yo dije, no, pues ahora a dónde me trajeron. Dije, ahora sí no le encuentro yo ningún chiste, nada. Y otra vez nada más veía que se prendía la luz, me cegaba y amanecía en mi cuarto. Y esas veces, pues te digo, esas veces que me acuerdo que me iban a otro lugar, pero normalmente cada que los veía, me acuerdo que la última vez que los vi fue en el de aquellos tiempos, porque son rachas. En el 2013, y me acuerdo que fue la muerte de mi abuelito. Un poquito antes fue la vez que mi abuelita se puso mala. Y así diferentes cosas que dices que esto es un ave de mal agüero. Y yo me acuerdo que en el 2013 yo dije, no los quiero ver, yo no los quiero ver para nada, yo no quiero sentir, a mí no me importa saber lo que va a pasar en el futuro, no quiero saberlo, no sé qué. Y muchas veces me sentí muy arrepentido, decía, ay, porque o sea, si hubiera seguido, dije, hubiera visto que mi mamá tenía cáncer. Y eso me partió también mucho, porque te digo, yo mismo pedí que ya no lo quería ver de tanto, pues sí, que me dolía, ¿no? Porque decía, ay, no, es que no quiero, o sea, para mí no es una bendición, es una maldición de estarlos viendo, estar viendo que van a pasar las cosas. Y luego después me arrepentí porque dije, ay, no, mejor sí enséñenme, mejor sí aparézcanse. Quiero saber qué va a pasar con mi mamá, va a fallecer, no va a fallecer. Y pues hasta la fecha, ¿verdad? He seguido soñando con ellos, ya a veces en menos ocasiones, a veces en más. Pero sí, durante esa rachita del 2010 al 2013 fueron muchas apariciones de estos entes ahí en el cuarto. Claro. Híjole, te digo que o sea, yo regreso a ese momento. Recuerdo mucho una vez que me hablaste en la noche, que me mandaste un mensaje y me decías, ven, y pues yo estaba dormidísimo. Y hasta el otro día que lo vi, recuerdo que te contesté qué pasó y me acuerdo que me mandaste unos emojis ahí de ya gracias, con una grosería. Y luego ya me platicaste lo que había pasado y pues me decías que esas cosas te estaban atacando y querías que fuera, pero pues yo estaba perdidísimo. Entonces, o sea, yo recuerdo muchos de esos momentos en que te sucedieron estas cosas, o sea, y digo, pues yo soy testigo de todo eso. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a que nos regalen un like, por favor. Recuerden que si nos dejan sus likes nos ayudan mucho a llegar a más personas, a que YouTube nos recomiende, pues ahora sí que a personas que no nos conocen. También déjenos sus comentarios. Recuerden que hoy tenemos una dinámica. Déjenos una historia paranormal que le haya sucedido o que conozca y nosotros vamos a elegir la que más nos guste y la vamos a contar la próxima semana o el siguiente capítulo. Y bueno, por ahí si quieren que traigamos a alguien, díganos, nomine por ahí a alguien que quiera que venga aquí al podcast. Y también se vale que usted nos diga de qué temas le gustaría que habláramos en esta segunda temporada. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, por favor. Vaya a Spotify si le gusta más Spotify, o a todos los que nos están escuchando en Spotify. También por ahí déjenos sus reseñas, sus calificaciones. Sigan nuestros canales, por favor, también en TikTok, porque recuerden que con eso nos ayudan a llegar a muchas más personas. Perdón, me ibas a decir algo. Sí, fíjate que me acordaste de eso. Es que esa vez, ahorita así haciendo remembranza y recordando, a mí ellos casi no me tocaban, más que para decirme que me callara o algo, o los pies o algo. Pero solamente me acuerdo de una vez que yo los quise golpear, porque era mucho mi coraje. Tenía mucho coraje y me acuerdo que yo empuñaba el brazo y quería empuñar el otro, y me acuerdo que una vez alcancé a levantar a este. Es la única vez que me acuerdo que con su mano me bajó la mano. Esa es la única vez que me acuerdo de así que me hayan tocado. Quise empuñar y me acuerdo que sí alcancé a moverme, porque normalmente nunca me podía mover. Entonces me acuerdo que alcanzo a levantar esto así empuñado y me acuerdo que me bajaba la mano. Eso ha sido lo único que sí me acuerdo que me han tocado. O sea, que yo he visto que sí, nada. Tuve más interacción. Y ahorita que me dices eso, pues es eso, ¿no? O sea, digo, yo a veces sé que me atacaban, pero realmente era por el miedo de la presencia de verlos, pero que me tocaran casi no, más que esa vez que sí. ¿Y cómo se sintió? ¿O cómo era la estructura? ¿Cómo era? Es que por eso te digo que por eso sé que son como mojados, o sea, son como piel de delfín, por así decirlo. O no sé si como piel de ballena, no sé, nunca he tocado una ballena. Los delfines sí, yo creo que es algo así como entre mojado, como así como, no sé cómo explicarlo. Incluso cremoso y pues así de esa forma. Ok.
Oye, y bueno, cuando vivíamos ahí en Valle Dorado fue una época en la que justamente éramos misioneros en el grupo en el que estuvimos y del que hemos hablado mucho en el podcast. Y bueno, también en las misiones nos pasaron muchas cosas. En el primer capítulo ya nos contaste alguna de esas historias, pero bueno, tienes una petición, así que La bruja. platícanos, ajá, Sí. platícanos sobre esa bruja, esa mujer, platícanos de qué se trata. Sí, me dijeron que platicara una anécdota muy especial que le da mucho miedo a mi esposa cuando la cuento, y a mí a veces digo, ay, esa es me da miedo, pero bueno, le voy a contar a petición de ella. No voy a decir la comunidad, porque la verdad en esa comunidad me trataron muy bien. En todas las comunidades nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien. Digo, a lo mejor fue una idea mía, no quiero herir susceptibilidades, pero en esa comunidad yo me fui de misionero. Entonces, cuando fui de misionero me llevé a varias chavas. Entonces las chavas se quedaban en un cuarto y yo me quedaba en otro. Yo me quedaba en un cuarto muy oscuro, muy oscuro. Y me acuerdo que cuando me dijeron que ese era un cuarto, una casa sola de unas personas que vivían en Estados Unidos y que solo venían en vacaciones, que ahí nosotros pudiéramos quedarnos, pero que en el cuarto donde yo me quedé había fallecido un señor. Pues yo dije, les dije a las niñas, no se preocupen, ustedes quédense allá, yo me quedo donde falleció el señor. Porque te digo, cuando uno va de misiones, pues te sientes Superman, o sea, vas confesado, das la comunión, o sea, de verdad es un sentimiento que no lo puedo describir. Entonces yo dije, pues órale, me quedo ahí. Y sí, no me pasó nada, estuvimos toda la semana de misiones, no pasó nada. Después en la fiesta patronal regreso, porque nos invitan a la fiesta patronal. Y yo dije, no, sí, cómo no, yo aquí regreso, vengo para agosto, a la fiesta patronal, que no sé qué, que es la más grande, órale, va. Entonces regreso, y ahora regreso con mi amigo David. David se había ido al paraíso. Ay, ya dije comunidades, pero bueno. No voy a decir. David se había ido al paraíso y esa vez nos fuimos primero al paraíso. Acaba de llover. Nos fuimos al río y ya después íbamos a terminar ahí en la fiesta patronal de otra comunidad. Entonces ya vamos, ay, misioneros, qué bueno que vinieron. La gente nos recibió muy bien y les dio mucho gusto que hayamos ido. Y dije, ¿dónde están acá? Le digo, no, pues si quieren aquí en la iglesia o díganos dónde les pagamos un cuarto. No, ¿cómo creen? Quédense donde se quedaron en Semana Santa. Y bueno, y digo, no, pues sí, muchas gracias. Y ya nos prestaron ahí la casa y todo. Entonces, me acuerdo que luego, pues como ya llevamos como una semana, nos fuimos a quedar. Eran nuestras vacaciones de la universidad. Llegamos y empezamos a lavar la ropa. Entonces ya estamos lavando la ropa y nos empezaron a aventar piedras. Y dijimos, ay, estos chavos, ¿no? Que la verdad los chavos de ahí no eran así, pero yo no pensé en los chavos. Ya desde ahí empezamos a sentir hostil la cosa. Entonces ya nos vamos a dormir. Y lo que no pasó en toda la semana, pero David es testigo que le han pasado más cosas, ¿cómo se dice? Paranormales a él conmigo que a mí con él. Aunque estemos juntos. Porque curiosamente cuando a mí me pasan con él está dormido. O cuando a él le pasan conmigo, yo estoy dormido y no me puede despertar y viceversa. Pues a ver, nos pasó eso, nos quedamos donde se habían quedado las niñas. Y a medianoche, yo empiezo a soñar. Y empiezo a soñar con un cuadro. Y en ese cuadro había una señora. Entonces había una señora ya grande, una señora viejita, que no tenía dientes, nada más tenía ahí como una placa de oro. Y pues así, ¿verdad? Una señora, yo no lo asocié a nada en mi sueño. Pero después me dio miedo porque el cuadro se empezó a mover, ¿verdad? Se empezó a mover la señora que estaba dentro del cuadro. Y me acuerdo que me volteaba y me decía, váyanse. Pero con una voz así de viejita, ¿verdad? No la pude hacer porque estando afónico, pero pues escuchaba así como de, váyanse, váyanse. Entonces me despierto y empiezo a ver que David estaba así. Y dije, chihuahua, o sea, estaba como temblando. Y luego empezó a decir, no, vete. Y yo dije, y hacía un calor del demonio en ese tiempo porque era verano, en agosto por ahí. Entonces me acuerdo que dice, no, vete. Se para, apaga el ventilador y se vuelve a acostar y dice, vete, no. Y yo dije, se despertó sonámbulo. Dije, ¿por qué apaga el ventilador? Yo no me podía mover. Perdón. Y no me podía mover. Y luego ya en eso dije, no, pues ¿qué está pasando? ¿Sigo soñando o qué está pasando? Y dije, ¿por qué apaga el ventilador? O sea, si estaba sudando, ahora estoy sudando más. Y ya en eso como que él pega una patada. Porque
porque estamos en camas separadas, pero pega como una patada y como que yo salgo de mi trance. Y le digo, oiga, carnal, ¿qué tiene? Bro, ¿qué tiene? Levántese. Y luego, ya David se despierta así como si nada. Me dice, ¿qué tengo de qué? Me digo, pues es que estaba haciendo que no, y que váyanse, que no sé qué, que la fregada. Y dio una patada y le digo, ya, pero te levantaste a apagar el ventilador. Me dice, yo, digo, te levantaste a apagar el ventilador. Le digo, la neta, yo pensé que estaba sonámbulo. No, digo, ya se para, lo prende. Me dice, no, yo creo que estaba soñando, pero no sé qué era. Pero se sintió el ambiente muy tenso, así como, y me acuerdo que ahí se luce la luz de la luna, y es una luz de la luna que es muy bonita, pero que también da mucho miedo porque se ven muchas sombras. Entonces ya así quedó. Yo no le dije nada para no asustarlo, porque de por sí ya como lo había visto. Al siguiente día le digo, oiga, bro, ya le platiqué, le dije, a mí se me hizo muy raro, mire, pasó esto y lo otro. Le digo, pero vi a una señora con estas características, una señora grande, no tenía dientes, nada más tenía un diente en medio y esto y el otro. No es como, pues les digo, yo no creo mucho en las brujas ni nada de eso, pero lo respeto, ¿no? Y me ha tocado experiencias que digo no puedo explicar y que lo único que le puedo atañer son brujas. Le platico, le digo, mire, vi esto, así, me acuerdo que era un viernes, ya nosotros esperábamos quedar hasta el domingo. Era un viernes, ya nos fuimos a la fiesta patronal, nos fuimos a la pólvora, todo muy bonito. Se llega el viernes a las 8 de la noche, llegamos a los cuartos donde nos estaban prestando. Pero vemos que la casa ya no estaba sola. Estaban merendando gente en un comedor y dijimos, ay, no, pues no sé quién sean. Vamos a acercarnos, ¿verdad? Pues no va a ser. Y ya resultó que ya estaban comiendo unas personas ahí. Y en medio había una silueta de una señora grande con una... Me acuerdo que estaba totalmente vestida de negro. Y ya el señor dijo, no, que sí. Ah, miren, les presento a mi mamá. Cuando nos presenta a su mamá y que se voltea, digo con todo respeto, ¿verdad? Porque ya después no supimos qué pasó, pero en el momento fue algo muy raro. Era la señora que yo había visto en mi sueño. Y ni siquiera tuve que decir a David que era la señora que había visto en mi sueño. Ah, mucho gusto. ¿Quieren cenar? No, gracias. Ya se nos quitó el hambre. No, digo, ya comimos, muchas gracias, No, que sí, ¿cuándo se van? Mañana. No, pero ¿cómo? No, sí, nos vamos. Ese viernes nos fuimos a dormir. El camión salía a las 4 de la mañana del sábado. Agarramos el primer camión hacia San Luis. Del miedo que tuvimos cuando... Digo, no sé qué haya sido, ¿verdad? Pero le dije a David y David está de testigo, ¿no? Y él ni siquiera tuve que decir, vámonos. Fue un vámonos. Y me acuerdo que esa le dije a David. Y David, nos vimos los dos. Nos vamos. Agarramos nuestras cosas. Nos esperamos que nos dieran las 4 de la mañana. 3:30 allí íbamos caminando por la laguna. Pasó el camión. Nos fuimos. Él, o sea, tal cual él sabe que como se la describí, así era la señora. Ni siquiera fue algo que yo tuve que decirle o tuve que hacer. No. Él lo vio. Dijimos, nos vamos. Vámonos. Oye, fíjate que recuerdo mucho que nosotros siempre te decíamos, bueno, en el grupo te pusieron Bebé Yona, todo el mundo te conocía como bebé. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, te quiero preguntar, ¿te llegamos a decir Baby Vidente? ¿Tú crees que de alguna manera tú tengas alguna cuestión de no sé, fuerza, tal vez, se me fue la palabra como telepática, este poder de intuir, de adivinar el futuro? O sea, ¿crees que tengas algún poder de evidencia? Pues no podría decirte si sí o si no, porque realmente desconozco pues lo que sea el don, ¿verdad? De que las personas que a lo mejor sí lo tienen, a lo mejor sería más bien ver de ellos, pues qué piensan de lo que yo he visto y pues me ha pasado, ¿verdad? Porque de broma o no, yo recuerdo que también cuando íbamos me acuerdo mucho de veces de varios retiros de sanación que íbamos y todo, que donde me acuerdo una vez, tengo bien presente ahí en la casa de Ictus que fuimos a esa vez nos dieron ay, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran cuando te dan tus dones, cuando te dicen qué don tienes, y te hacen una oración muy fuerte y toda la cosa. ¿Querigma? Era un querigma, pero de dones. Y tengo bien presente que en ese yo dije, ya, esto ya fue el colmo, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
me acuerdo que llega una chava, que no sé quién era, y un chavo. Y se ponen aquí al lado mío. Y me dicen, profeta de las naciones. Y yo dije, ya, porque siempre, toda mi vida me han dicho que tengo voz de profeta, porque lo que digo pasa, y a veces hasta yo jugando les digo cosas que pasan, y pasan tal cual les digo, ¿verdad? O sea, entonces, no sé, no te sabré decir. Yo creo que sí, pues no sé si sea un don, porque te digo, a veces es algo fatálico, y eso no puede ser un don, bueno, no sé. Y yo prefiero pensar que no. Pensar que a lo mejor lo que yo pienso es ficción, aunque suceda. Pero sí prefiero decirlo antes de que suceda y no guardármelo. Claro. Oye, Jonah, te quiero preguntar algo. Yo sé que ya has contado bastantes historias, tanto en el primer capítulo que nos acompañaste y ahora en este. Pero quiero preguntarte si tal vez del que ya contaste o contar uno nuevo. Pero ¿cuál es esa situación, esa experiencia que viviste que hasta la fecha la recuerdas y te sigue poniendo la piel de gallina? Mira, son muchas, pero voy a hablar también de una primicia que a ti ya te la he platicado. Pero eso ya me pasó ya muy grande, hace 2, 3 años. Yo puedo platicar de la vez que soñé, ¿verdad?, con el arca de Noé. Y que le voy y le digo, oye mamá, soñé con el arca de Noé. Y Dios me decía que tenía que avisarle al mundo que iba a pasar una catástrofe, que no sé qué, que la fregada. Y ¡pum! La influenza del 2009. Y dije, wow. Y ahora con lo del COVID. Pero tengo muy presente que fue, yo creo que fue en el 2020, 2021. Que me acuerdo que me fui a dormir. Ya estaba casado, ya estaba con Ale, estaba con mi esposa. Y nomás de repente empecé, como te digo, se me empezó a escuchar, empecé a escuchar estática y el sonidito. Y dije, ya valió, ¿va? Pero yo en ese tiempo pues yo ya decía, tenía mucho tiempo que no soñaba cosas medio raras, a veces sí, a veces no, pero eso coincidió que de repente se me aparecen como 3 botargas y se empiezan a pasar al lado de mi cuarto. Y luego pasaron otras 3. Entonces fueron como 6 botargas que se pusieron así. Y empiezan a dar como un paso así. Entonces dije, caray, no, pues este sueño está como muy raro, ¿no? O sea, porque estoy soñando como tipo las del Quinto Elemento, ¿no? ¿Te acuerdas? Que eran como dioses. Ajá. No, de hecho eran extraterrestres. Ajá, así como esos. O sea, empiezo a ver botargas. Bueno, yo digo botargas porque pues te acuerdas que eran unas cosas así grandes. Y se ponen 3 de un lado y 3 del otro. Y empiezan a hacerle así. Entonces yo pues en el cuarto pasmado digo, ¿qué está pasando? Cuando de pronto siento la presencia de un ente al lado de mi cama. Largo, los de siempre. Largo, cabeza estirada, ojos profundos. Dedos largos, pies largos. Y al lado mío. Entonces empiezo a sentir mucho miedo. Y dije, ay no, otra vez. Y dije, no, empiezo a rezar y dije, ay no, ya me acordé que los rezos no sirven con ellos, o sea, yo dentro de mi mente, ¿no?, congeniando todo eso, dije, ¿qué hago? No, la sangre de Cristo tiene poder, esto y el otro. Ya, como que me despierto, y ya veo hacia un lado, veo hacia el otro, todo tranquilo, mi esposa al lado mío, y dije, bueno, ya, fue un sueño. Entonces ya, me quiero volver a dormir, y siento que me están viendo. Y ahora era de mi cuarto está así la cama, y es acá da una puerta. Entonces veo hacia la puerta y ahí estaba, parado. Entonces lo veo y digo, no, sigue ahí, o sea, sigo dormido entonces. Entonces sí, ya sigo así, me sigo despertando. Y digo, ay, fue un sueño. Y lo vuelvo a ver aquí al lado mío. Entonces digo, no manches, ¿qué onda? Entonces ahí sí quise gritar, Ale, algo, ayúdame, muéveme, porque no, ya no me podía mover. Entonces cuando me puedo mover, ¿qué grito? Ale me ve, me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Yo por no asustarla, le digo, tuve una pesadilla. Y le digo, pero ya, está bien. Entonces se para ella, se va al baño, sale del baño, regresa, no, que tranquilo, que no sé qué, que la fregada.
Y cuando sale del baño, que se pone ahí, que tío, porque el baño da hacia la misma puerta que da la entrada del cuarto. Sale del baño y el ente estaba parado atrás de ella. Entonces me empieza a dar miedo y ella así como si nada, no lo vio, se vino, se acostó al lado mío, me empieza a platicar, ay, que esto, que el otro. Le digo, oye, ¿no viste lo que está ahí? Y dice, ¿qué? Y digo, lo que está ahí. Y digo, me dice, no, estás soñando, no sé qué, la fregada. Digo, no, y paz, me vuelvo a despertar. Y dije, no manches, sigo soñando. Entonces ya, seguí soñando. Y empiezo a ver luces en el cuarto. Y yo pensé, dije, van a ser los vecinos, que alguien que va llegando apenas. Pero esa particularidad recuerdo que eran, cuando la primera vez que empecé a soñar eran las 2:15. Cuando lo vuelvo a ver, que vuelvo a ver el reloj, veo que ya eran como las 3:08, por ahí, 3:06, 3:08. Y me acuerdo mucho que dicen que a veces de los sueños no puedes distinguir la hora. Y yo la pude distinguir. Pues ya eran como 3:08 y de 3 sueños que tuve así como continuos, seguidos, 3, 4, yo no sabía qué era realidad y qué no. Entonces veo las luces, veo que eran como 3:06, 3:08. Y digo, no, pues son los vecinos, ¿verdad? Pero era una luz así de esas cegantes, ¿no? Y digo, no, pues ha de ser un vecino que pues dio vuelta y las luces y toda la cosa. Y en eso mi perrito se baja y empieza a ladrar. Y yo, no, papá, o que esto, que el otro ya. Como que me quedo dormido y el perrito seguía ladrando y escucho un ruido abajo en la cocina. Y se empieza a escuchar. Y yo dije, chihuahuas, ¿qué es? Va? Dije, no manches, dije, ya son las 6. Dije, ya se prendió la cafetera y por eso el papá se bajó a ladrarle, porque el papá le ladraba todo lo que hace ruido. Entonces pensé que era la cafetera. Entonces como que entre pesadez y no, me siento cansado. Veo la luz, veo y el perrito ladrando. Y desaparezco y aparezco como en una montaña. Ahí sí había como un río que pasaba. Una montaña y yo estaba en una choza de ¿cómo se llama? De madera. Con un vitral así enorme. Digo, cabrón. Digo, ay, caray, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O sea, ¿sigo dormido? O hasta dije, a lo mejor ando de vacaciones y ni cuenta me di. El chiste es que sí era algo muy bonito. Era un paisaje de lo que yo me acuerdo de lo más hermoso que he visto en mi vida. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y había así un río, había mucho paisaje, yo estaba en una montaña y toda la cosa. Dije, qué bonito está aquí. Me dio mucha paz, voy y me acuesto. Vuelvo a despertar y seguía soñando. Y entonces el ente seguía ahí parado al lado mío. Cada cosa que hacía, cada escenario, yo lo sentía así, como que me ponía un escenario para ver cómo reaccionaba y qué es lo que sentía. Y me puso muchas cosas así. O sea, primero me puso a las botargas, que me parecía así como, ¿qué onda? Y ya como que siento que no me dio miedo. Y luego se me presentó. Y pues ahí se me dio miedo. Empecé a rezar y él sabía que no. Él sabía que yo sabía que no podía hacer nada contra él. Y como que quería saber qué sentía yo de eso. Luego después con mi esposa, al ver qué sentía estando yo con ella, o sea, no sé ahí qué quería. Y luego en ese lugar que me propició paz, para que al final se me volviera a mostrar. Y cuando yo veo que no eran las 6, que vuelvo a despertar, apenas eran las 4 o 5, algo así. Entonces dije, no fue la cafetera, no sé qué haya sido. Se me presentó y ya no sabía si cuando despertaba estaba totalmente despierto, si seguía en trance, seguía dormido. O sea, es algo que no he podido explicar a la fecha. Me acuerdo que todavía esa vez me levanté a las 6, me fui temprano al trabajo. Mi compañera Araceli también llegaba temprano y le dije, oye, te voy a pedir algo bien raro. Le digo, pero no creo que te burles de mí. Le digo, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué hora es? Y a veces, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ya le platiqué. Tuve un sueño muy extraño. Le digo, no sé si, o sea, no me acuerdo ni cómo llegué al trabajo. O sea, por eso es que le pregunté. O sea, dije, ¿qué onda? No me acuerdo de haber manejado el trabajo. Entonces, sí, obviamente manejé, pero no me acuerdo porque yo que tenía tanto el miedo que ya en automático
manejé y me fui y toda la cosa. Y fue algo que me pasó y me acuerdo muy bien que fue un miércoles y casi hasta te puedo decir la fecha exacta, porque fue en junio. Y si no mal recuerdo, creo que va a haber sido un 15 de junio por ahí. Y chequen todos, creo que fue en el 2021, 2020. Que se quedó el sueño, ¿verdad? Entonces ya al siguiente día yo no le platico casi nunca a mi esposa cosas así para que no asustarla y a dormirnos y luego ya. Me acuerdo que el sábado, les platico, van mis suegros a visitarnos y les platico a mis suegros. Y ya también pues, ya le platico a ella, ¿verdad? Y mi suegro me dijo que chistoso, dice, ese día hubo avistamientos en Cerro de San Pedro. Y yo no sabía, y me enseñaron, y fue un caso a nivel nacional donde hubo avistamientos ahí en el Cerro de San Pedro y en varios lugares de aquí de San Luis, ese día en específico. Bueno, pues ese sábado ya nos fuimos a dormir y toda la cosa. Yo me voy a dormir y se escucha que se cae como una tina en el patio. Entonces lo primero que pensamos fue, como las bardas están chicas, están como 1.5, es una privada, entonces nosotros damos por hecho que no necesitamos poner más grande las bardas. Pero en ese tiempo todavía no estaba el vecino de lado. Y dijimos, como que se quiere meter a alguien. Ya voy, me asomo, checo la ventana, checo el patio, le digo, no es nadie. Ya, tal, otra vez voy, me intento dormir. Y me acuerdo que ella le dijo que el Pau quería salir al baño. Cosa que ella dice que no, pero yo me acuerdo que el Pau estaba conmigo. Y veo que va y le abre y toda la cosa, ¿no? Y dije, pues el Pau está conmigo, pero bueno. Ella dice que no. Fue, le abre al perrito. Y me acuerdo que me grita pollo. Y me dice pollo. Me dice pollo, pero nada más me gritó una vez, ¿no? Y yo como que bien cansado, no me podía parar. Y ya, no subía. Hasta que ya después subió. Y ya no me acuerdo si esa noche me platicó, creo que me platicó hasta el otro día. Del miedo, o no sé. O para no asustarme, o no sé. Digo, yo creo que es diferente, ¿no? Que yo me asuste, que ella se asuste. Y recuerdo que me dice, vi uno de los que tú viste, de los que tú ves. Yo dije, ¿cómo sabe que ve uno de los que yo veo si nunca le he dicho a detalle qué es lo que yo veo? Uh-huh. Precisamente para no asustarle. Entonces dice, cuando bajé por Pau, yo me quedé aquí por donde está el garrafón y vi cómo se reflejaba y estaba adentro. Y tú te pudiste dar cuenta que al siguiente día ya teníamos unas persianas ahí enormes para tapar esos reflejos. Y ella dijo que lo vio ahí adentro. Y dije, no, esto ya se pasó porque ya lo está viendo ella. Sin yo decirles, ella me dijo bien segura, es uno de los que tú viste, de los que tú ves. Y dije, ¿cómo va a estar tan segura, verdad? Si, ¿qué tal que yo digo otra cosa? O sea, no, y ya cuando me lo platicó que era una cosa así, ella los vio como yo los veía chiquitos, pero ella los vio altos. Ella sí vio tal cual un gris, cabeza ovalada, cuerpo largos, pero como con esta parte negro, como con traje negro. Ella lo vio así. Entonces sí fue algo que ha sido fuerte porque yo me quedé en un tipo de trance. Esa vez ocurrió algo muy padre, que esa vez en día de trabajo. Entonces te digo, casi siempre se me presentaban cuando pasan cosas buenas también. Pero sí, lo impresionante fue que habían dicho que en el Cerro de San Pedro pues habían tenido ese avistamiento. Y que fue el día que yo tuve mis sueños, que fue el día que me llevaban a otro lado, que me llevaban a la montaña. Y que eso fue un miércoles y un sábado Ale también ya estaba viendo algo similar, donde nosotros escuchamos como una tina se había caído. Entonces, pues coincidencia o no, ahí está esa anécdota también que nos pasó. Oye, fíjate que yo me acuerdo mucho esa vez que fuimos a su casa precisamente y tú decías, platícales lo que te le pasó, y Ale no nos platicaba, o sea, como que no podía o no sé qué sentía Ale o qué pensaba. Y yo lo único que pensé fue, yo toda la vida y en la primera temporada lo he dicho mucho y siempre te culpo a ti. Yo digo, es que tú eres el que atrae esas cosas. Porque siempre, o sea, por ejemplo, yo siempre he contado que cuando yo me casé y me voy de la casa, baja muchísimo ahora sí que toda mi actividad paranormal. Uh-huh. O sea, ha disminuido muchísimo, ¿no? E incluso yo cuando he ido a tu casa he visto cosas en tu casa.
Entonces es como raro porque yo digo, no sé si te sigan, si estén buscando algo de ti, no sé qué sea lo que te sigue, pero lo curioso es que Ale es de las personas que dice que jamás en su vida había visto nada, que ella no tenía este tipo de sensibilidad, y ahora que está contigo y que se casan y que se va a vivir contigo, digo, no ha sido la primera vez que ve algo, o sea, ha habido otras ocasiones. Lo que pasa es que ella no lo quiere aceptar. Es lo que yo digo, todos esos que dicen que nunca les ha pasado nada, sí les ha pasado, pero no lo quieren aceptar. Ajá. Mi esposa es una de ellas. Digo, no, a lo mejor y no, ¿verdad? Pero igual y sí. Algo que también a lo mejor parece muy insignificante, pero que también fue algo que me marcó y que digo, ¿por qué no le saqué fotos? Y dije que le iba a sacar foto y no lo hice. Porque ahora yo siento que los sueños que ella tienen, cuando me los platica, yo siempre le digo, son marcianos. Me platica que están bien fumados y eso, le digo, son marcianos. Hace poquito me platicó, es que soñé con unos señores que eran como doctores, que no sé qué, y eran largos, chinos y no sé qué, digo, son marcianos. Es que tienen los ojos así, digo, son marcianos, no son chinos, son marcianos. Digo, esos son los que veía yo. Y me acuerdo una vez que soñó, y fue un sueño bien mafufo y todo, pero en sus sueños le decían, es que tú no puedes pasar, el único que puede pasar es tu esposo, porque tu esposo tiene la marca. Y decían, no, pero que yo, que soy su esposa, a mí también déjeme pasar y no sé qué, y la fregada, porque estaba soñando que se acababa el mundo. Y el único que se iban a llevar era a mí, a ella no se le iban a llevar, pero a ella no decía que eran marcianos, se decían como los hombres de negro, ¿no? O sea, como policías. Y le decían, no, es que tú no tienes la marca. Dice, nada más tu esposo, y tu esposo es el que se puede ir con nosotros, tú no te puedes ir con nosotros. Y en el momento me pareció muy chusco, ¿no? Y así, porque dije, ay, no baches, le digo, son extraterrestres. Digo, ya te vinieron a decir que tú no estás marcada, y yo sí, y a mí sí me van a llevar. Eso me lo han dicho toda mi vida. Y en eso, me fui esa vez, nosotros vamos los domingos con ustedes, era un domingo. Me voy a bañar y me veo en el espejo. Y aquí tenía una U. Así, una U. Y dije, no manches, ¿qué es? Y me empiezo a hacer así. Dije, no, mugre no es. Y me empiezo a ver, dije, parece un tatuaje, o sea, parece un tatuaje. Y dije, o es un moretón. Y le digo, Ale, yo todavía bromeando, le digo, me chupó la bruja. Digo, ven, quiero que veas, porque pues traigo una marca. Y traigo una marca aquí, y Ale también la vio. Y me dice, no manches, ella también la quiso quitar, me bañé y todo, y no se me quitó. Pero cuando llegué a tu casa ya no la tenía. Ay, no, quiero recordar, y bueno, los invito a que se vayan al capítulo 15 del final de temporada, porque en ese capítulo yo justamente tuvimos al ufólogo Rubén Manrique de invitado, y yo le dije, mi hermano siempre ha descrito cosas que los extraterrestres han hecho con él. Y yo le puse como referencia a la película de Dark Skies, que en español se llama Los Elegidos. Y hay por ahí muchas teorías donde hablan de que ellos tienen marcadas a ciertas personas y que tienen, pues ya saben lo que se dice mucho, ¿no? De que les pusieron un chip o de que los tienen ya como seleccionados. Son los elegidos porque pues esta es la teoría, ¿no? De que en algún momento son las personas a las que se van a llevar, o son los que se han llevado a experimentar o a conocer más de nuestra especie. Entonces, o sea, justamente yo hice una referencia de esto que acabas de decir, que te pasa no solamente ahora, o sea, desde niño, y que recuerdo que cuando vimos esta película estábamos asombrados porque decíamos, mira como lo que te pasó, mira como a ti, mira que no sé qué, y hasta jugábamos porque no queremos spoilear la película por si la quieren ver, pero siempre decíamos que al final iba a resultar que se invertían los papeles como en la película, ¿no? Nada más voy a decir eso para no spoiler. Entonces, o sea, la verdad es que son cosas que a mí lo que me impresiona es esta cuestión de cómo se repiten en tantas partes del mundo y tanta gente cuenta las mismas historias de diferente, no sé, en diferentes idiomas, diferentes regiones, pero todo en esencia es prácticamente lo mismo. Casi para despedirnos, Jonah, bueno, quiero recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, que también si todavía no nos siguen en Spotify, por favor síganos, califíquenos, déjenos comentarios. Recuerde que les estamos pidiendo que nos dejen sus historias de terror, historias paranormales, y vamos a leer en el siguiente capítulo la que más nos guste. Y bueno, por ahí también les pedimos que si quieren que traigamos a alguien, lo nominen y digan, esta persona cuenta historias muy buenas, y lo traemos para acá, que sea de aquí de San Luis Potosí, ¿verdad? Y bueno, por ahí también queremos recordarles que
Vamos a seguir hablando de estas cuestiones que ustedes nos pidan, pero también quiero pedirle de todo favor que nos regale un like. No nos cuesta nada un likecito y a nosotros nos ayuda bastante. Recomiéndenos con una persona que usted crea que le va a gustar este contenido y así nos ayuda a crecer muchísimo. Jonah, una historia que digas, me falta por contarles esta, quiero contarles esta última como para cerrar con broche de oro, pero bueno, este espacio queda abierto para ti, porque por ahí muchas personas te piden bastante, entonces mira, capaz que te invitamos en otro capítulo y a lo mejor desarrollamos un tema o le podemos cambiar ya, que no sean solo historias que nos han pasado a nosotros, vamos a ver qué nos inventamos, pero definitivamente pues para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros porque es verdad, de verdad te piden mucho y el primer capítulo en el que estuviste gustó bastante y muchas críticas positivas para ti. Muy bien, muchas gracias. No, y qué bueno que les haya gustado y cuando gusten, pues bueno, me avisan y por aquí venimos porque tengo muchas historias de contar. Me consta. Faltan muchísimas, son así como que de las que me acuerdo que más me han impactado, pero hay otras que a veces yo no cuento, pero que mi esposa o alguien más me dice, no, cuenta esta da mucho miedo, güey, cuenta esta. Yo ahorita hablando de lo que decías de la película de de Dark Skies, quiero que sea como el preámbulo para lo que voy a contar. Y son 2 películas. Algo que llama mucho mi atención es que esa película está muy infravalorada, pero para los que hemos tenido como esta especie de contactos o esta especie de sueños, tiene una particularidad que te observan, juegan con tu mente y juegan con tu sentir y te apartan de tu familia. Entonces por eso a mí me gusta mucho esa, porque juega mucho incluso con la mente de los personajes que están ahí, ¿no? O sea, de la rebeldía de un adolescente, de la ternura de un niño, o sea, juegan mucho con eso. Entonces yo, en mis experiencias, pues han jugado lo que te comentaba ahorita, ¿no? Yo sentía que los escenarios que me ponían era para ver cómo reaccionaba ante los escenarios que él me ponía. Otra película que también veo que no gustó mucho, pero que a mí se me hace muy buena en el trasfondo, sí hay que tener mucha paciencia, que es la de Nadie Podrá Salvarte. Empieza muy bien, empieza con el extraterrestre que se te muestra. Yo a veces decía, ay, bueno, qué exageración, pero es una película que es muda prácticamente. Pero el final, que a muchos no les gustó, que a mí se me gustó mucho, que incluso es como un final del de inteligencia artificial, que también ahí se aparecen los extraterrestres, y que también hasta esos me daban miedo, pero por el mensaje que tienen al final, donde como ellos al final de esta protagonista le muestran el escenario que ella quiso, a pesar de que peleó contra ellos, a pesar de que luchó contra ellos, a pesar de que X contra ellos, pero al final les dio el escenario que ella quiso. Por eso yo lo relaciono mucho con mi sueño y también me gustó mucho porque muchos dicen, ay, nada, ese final que tiene que ver, y yo me acuerdo que les ponía a veces a unos, es que ustedes no han sido contactados. Porque si hubieran sido contactados, vieran que ese final tiene muchísimo significado. Y a lo mejor el director o quien lo haya puesto ha sido contactado, porque al final ellos no es que se apiaden de ella, porque ellos no tienen sentimientos, al menos en mi experiencia. Ellos no son ni buenos ni malos, o sea, ellos solamente tratan como que de ver tu esencia, qué es la esencia que tú tienes y qué es lo que te proyecta, qué es lo que proyectas. Entonces cuando ellos pasan eso de que ella sufrió la muerte de su mamá, y yo a veces veo y digo, muchas veces de los que me cuentan que han sido contactados, yo fui contactado antes de que muriera mi mamá, pero muchos han sido durante su duelo. Por eso cuando Randall contó su historia y el ufólogo, pues, me impactan con sus experiencias, porque digo, eso lo viví yo, eso me pasó a mí. Yo en mi duelo quise contactarlos, pero en mi duelo, en mi afán de querer saber más, quise, ahora sí, muéstrense. Pero es ahí cuando ya no sabes qué es lo que estés contactando, qué es lo que estés experimentando, o qué entes son los que estás atrayendo, porque como dicen, ¿verdad? O sea, hay de diferentes razas de extraterrestres, posiblemente pueda ser. En mi experiencia, cuando tuve a las personas que parecían mis abuelitos, pero que vean doctores, he visto razas rojas que son descarnados, he visto razas grises, he visto razas chiquititas que son como sombras, he visto razas grandes negras, verdes, mojadas. O sea, he visto esos tipos de razas que no sé cuál es el objetivo. No me he comunicado con ellos de una forma verbal, sino que todo ha sido como que te ven, tú los ves y ya sabes lo que te están diciendo, y ellos lo que tú quieres demostrar o decir. Entonces, en toda esa parte, tío, cuando fallece mi mamá, pues yo también quise saber por qué, ¿verdad? Quise ver qué era, quise ver cómo llamarlos, y es ahí cuando dicen,
No te lo dicen así, se te parecen, dicen, ¿quieres que me muestren? O sea, hay algo que dice, que te hace saber y decir, ¿quieres que se te muestren? Sí. Y entonces ahí cuando ellos también se presentan. Yo no lo hice en ninguna meditación ni nada, pero sí cuando falleció mi mamá, yo quería explicaciones. Digo, incluso me acuerdo de la vez que ya también platiqué en Halloween, donde vi un ente que no era. Pero luego vi, cuando fallece mi mamá también, que yo les doy entrada para que se me aparezcan, porque yo les había dicho que no. Se me vuelven a aparecer. Y se me vuelven a aparecer en Valle Dorado. Y ahí en Valle Dorado, pues, yo me acuerdo que fue 2 años después, cuando yo también platico que ya me liberé un poco de lo que tenía. Pues ahora sí que ellos me muestran o sea, me acuerdo que yo estaba igual dormido, se abre mi closet, empiezo a ver todo el cuarto que se hace blanco y se aparece este ente. Y yo le preguntaba por qué no me avisaron que mi mamá se iba a morir, por qué no me dijeron que mi mamá se iba a morir, por qué si siempre se me aparecieron, por qué no me ayudaron a curar el cáncer a mi mamá, por qué ustedes son reales. Porque llega un momento donde yo pienso, digo, a lo mejor no son extraterrestres, sino son ángeles o son demonios. O sea, también ya llega a veces una duda, ¿verdad? Yo le reclamaba ahora a ellos, o sea, nunca le reclamé a Dios, también ya lo expliqué por qué no lo hice, pero sí a ellos dije, ¿por qué si antes me avisaron de mi abuelita, si me avisaron de tal, si me avisaron de tal, por qué no me avisaron de mi mamá? Y es ahí cuando me di cuenta que ellos no pueden intervenir en tu vida. No me lo dijeron, simplemente desapareció, me veía, yo pataleaba, gritaba por dentro, y ahí fue donde comprendí que pues ellos no intervienen en tu vida, ¿verdad? Están ahí, no sé qué sean, no sé qué te muestran, no sé para qué lo hagan, pero que sí es algo que pasa, al menos en los sueños, porque yo digo, y al menos quiero pensar que son sueños. Y pues si hay alguien, un especialista, te había comentado, me gustaría estar con Randall, con el ufólogo y con alguien, un psicólogo, para ver desde su perspectiva qué está, porque yo me acuerdo que nos platiqué con una amiga que es psicóloga y me decía que las personas que somos muy imaginativas o que somos muy, no me acuerdo cómo dijo la palabra, pero que hace las cosas muy fácil, que tenemos ese tipo de imaginación y que por eso nos presentaban los extraterrestres. Y esas me acuerdo que lo que ella me dijo me convenció, porque dije, mira, sí soy así. Todo lo que ella me dijo que era, dije, sí soy así. Y a lo mejor sí lo materializo de esa forma, pero yo digo, pero un niño de 4 años, por muy imaginativo que sea, que no conozca los extraterrestres, ¿cómo los puedes describir? Entonces esa fue como que mi última experiencia que tuve, donde también los traté de llamar cuando había fallecido mi mamá para reclamar el por qué no se me habían aparecido, y se me presentaron. Yo siento que las respuestas las encontré en mí, y te digo, yo me acuerdo que el 2017 para mí fue un año de cambio, y a partir del 2017 hacia acá no te digo que lo he superado o algo, pero sí ha sido un cambio a bien en mi vida, de un momento donde estábamos muy abajo, ahorita un momento donde está en un lado donde hemos hecho, bueno, al menos en mi persona hemos hecho grandes cambios profesionales, grandes cambios en nuestra vida, que nos ha ido bien, gracias a Dios. Y pues con eso me quedo, ¿eh? Nadie te va a resolver tu vida, tienes que hacerte cargo de ella, eres el protagonista de tu vida. Claro. Pues bueno, ¿qué les parecieron estas historias? Así arrancamos esta segunda temporada, y la verdad es que no la podíamos empezar mejor. Antes de terminar este capítulo, quiero agradecer profundamente a toda la gente que nos estaba pidiendo que regresáramos, que ya querían que viniéramos otra vez. Aquí ya se cayó el Chucky la cabeza, ya ¿cómo se dice? Decapitó. Se decapitó. Pero bueno, ya saben que en estos podcasts es normal que pasen estas cosas. Y bueno, les estaba diciendo que muchísimas gracias a todos por su apoyo. Quiero mandar un saludo a Houston y a todos los sin pelos en la lengua, porque por ahí están al pendiente de un espacio en el que colaboro, y que bueno, siempre están por aquí al pendiente. A mi representante, a mi prima Erika Guerrero, gracias por todo tu apoyo. Y bueno, a toda la familia, amigos y a toda la gente que nos vea, quienes están descubriendo este canal por primera vez, gracias por su apoyo. Nuevamente los invitamos a que nos regalen un like, a que
que nos dejen sus comentarios. Y bueno, recuerden que con eso nos apoyan bastante. Suscríbanse por favor a nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Y bueno, próximamente vamos a anunciar aquí en este espacio 2 nuevos espacios que se integran a Beat Studio, que próximamente van a saber de ellos. Ya va a haber otros 2 podcasts que se van a ahora sí que a producir aquí. Así que les pedimos también que los apoyen muchísimo. Gracias de verdad por todo lo que siempre nos están compartiendo. También sus críticas son bien recibidas y bueno, nosotros encantados. Y bueno, Spencer Star nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos porque el día de hoy este diseño es de él, de su marca. Así que si les gusta lo que van a ir viendo, porque cada semana nos va a estar por aquí vistiendo él, pues bueno, vayan a su página y para que lo conozcan. Y bueno, también puede hacerles algo personalizado. Así que bienvenido y muchas gracias. Jonah, gracias también a ti por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y les digo, cuando quieran, ojalá un día me hagan partícipe de un debate con los chavos que les comenté para poder ver también, encontrar respuestas, porque muchos buscamos respuestas. Y pues muchas gracias, muy contento de estar aquí, muy ameno, siempre me la paso, muchas gracias. Pues hacemos el spoiler, ya lo estamos planeando, queremos hacerlo en vivo, estamos haciendo todo lo posible, ya tenemos prácticamente todo listo para poder hacer ese en vivo posible. Cada final de mes estamos planeando hacer debates precisamente en vivo con personas que crean y que no crean. Pues vamos a escuchar la opinión de todos. Uriel, muchísimas gracias por estar aquí en Controles, gracias por todo el apoyo también para que esto sea posible. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo, no me resta más que decirles que yo les deseo que el día de hoy en la noche no vayan a ir a sus camas y apaguen la luz y vean siluetas alrededor de ustedes y que luego de repente despierten y resulta que siguen soñando y vuelven a despertar y siguen soñando. Esto fue Sinfonías Nocturnas. Yo soy Eric Guerrero. Hasta pronto. Esta es una producción de Vida Studio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas, donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.